Sí, Néstor, volvemos con un tema bastante preocupante que tiene que ver con cómo ha caído la venta de medicamentos a través de las recetas. Porque si cae la venta de medicamentos a través de las recetas, quiere decir que hay gente que no está realizando los tratamientos que corresponden. Estamos con Germán Daniel, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, precisamente para consultarles de qué se trata esto, en qué medida también han caído estas ventas y cómo afecta sobre todo a los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día, Germán. Hola, Fran, buen día. Hola, Néstor, buen día, gusto en saludarte. Buen día, Germán, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Tal cual lo decías vos en la introducción, o sea, nuestro sector no está ajeno a la realidad económica que están pasando todas las personas, y bueno, acá lo preocupante, como bien vos lo decías, que se están cayendo unidades, por ende se está cayendo el acceso a la salud, ¿no? Que es lo que trae consigo el acceso a un tratamiento, a un medicamento, ¿no? Y lo vemos más agudizado en el sector de los adultos mayores, y esto se debe a los cambios de cobertura que hubo en diciembre, donde muchos medicamentos perdieron la gratuidad. Y hoy estamos viendo que el jubilado de PAMI está llevando solamente aquel medicamento que tiene cobertura al 100%. El que antes tenía cobertura al 100% y ahora lo tiene que pagar, bueno, no lo está llevando en la mayoría de los casos, ¿no? Y eso nos ha generado una caída casi entre el 18 y el 20% de las unidades en lo que es el convenio PAMI. Perdón, ¿y qué medidas creen o consideran o han podido leer que están tomando esas personas que no acceden a los medicamentos a través de las recetas? Bueno, lamentablemente deciden por no tomarlo. Por suerte, los que tienen cobertura al 100% son los medicamentos más necesarios, los tratamientos crónicos, para patologías crónicas justamente. Aquellos medicamentos como eran los protectores gástricos, suplementos dietarios, suplementos vitamínicos, analgésicos, antiinflamatorios, bueno, esos son los que han dejado en la mayoría de los casos de consumir nuestros adultos mayores. Los está escuchando desde acá, desde el piso, desde la esquina, Néstor, Germán Daniel. Muchas gracias, Fran, muy amable. Germán, ¿te referís vos? Hola, Néstor. ¿Cómo estás, Germán? ¿Te referís específicamente a los medicamentos del PAMI o en términos generales a cualquier tipo de medicamento que la gente por allí, por el precio, o no los consume o busca, no sé, algún medicamento genérico como para abaratar costo y tratar de zafar, como se dice? Sí, eso es una modalidad, lo que estás describiendo vos es una modalidad que la vemos cada vez con más frecuencia, no solo en el adulto mayor, que es el que más demanda ese asesoramiento por esa falta de cobertura, ¿no? Hoy tiene que pagar algo que antes no pagaba, y obviamente con las jubilaciones magras que cobran la mayoría de los jubilados, cualquier cosa que valga el medicamento le impacta muchísimo en su ingreso, ¿no? Pero también lo estamos viendo en el resto, la población que está más permeable, te diría, lo que es el asesoramiento del profesional farmacéutico, buscando alternativas de distintas marcas para el mismo tratamiento, ¿no? Eso es algo que lo vemos cada vez con más frecuencia. Y es algo que nosotros siempre dijimos que habría que alentarlo desde la prescripción, ¿no? Por eso, si el gobierno nacional entiende que debería hacer competir los laboratorios, la mejor medida sería justamente que el médico se recomiende el tratamiento, pero no la marca, ¿no? Para que justamente el paciente tenga la posibilidad de preguntar cuáles son todas las marcas que hay disponibles y por ende cuáles son los precios de cada una de ellas. Creo que esa es la mejor manera de que los laboratorios compitan. Germán, a veces, como se suele decir, terminás pagando la marca del laboratorio, pero la droga en definitiva, que es lo que cuenta, es la misma y es más barata. Exactamente, acá el que debería dar las garantías es el ANMAT, que se aprueba un tratamiento. Ese tratamiento debería tener todos los ensayos clínicos necesarios para garantizar su efectividad, y una vez aprobado deberíamos todos los pacientes consumidores tener la tranquilidad que un principio activo igual a otro actúa de la misma manera y nos da la misma efectividad terapéutica, ¿no? Eso debería ser una responsabilidad de la ANMAT, del Estado, y esa entiendo yo que sería la mejor medida para que, insisto, para que los laboratorios compitan realmente, ¿no? Porque si no, si se habla de liberar la salud a las reglas del mercado, yo no estoy de acuerdo en lo personal en eso, ¿no? No puede estar el paciente sujeto a las reglas del mercado. Pero si vamos a hablar de mercado, acá está faltando una de las variables más importantes, que sería la ley de la oferta, ¿no? Si un médico solamente receta una marca, se acabó la ley de la oferta. No tenemos más posibilidades de analizar otras alternativas y realmente analizar la oferta, si queremos hablar del mercado, que me ofrece el mercado, que serían las distintas marcas que hay con los distintos precios, ¿no? Lo que pasa, Germán, buen día, La Vaca te saluda. Germán, ¿cómo estás? Lo que pasa es que los médicos también reciben alguna regalía por parte de los laboratorios
a la hora de la prescripción de los medicamentos. Eso es tan viejo que la verdad no nos vamos a poner a desmenuzar esa situación, porque desde que yo me acuerde, los médicos prescriben de acuerdo a lo que le sugieren los laboratorios. La pregunta te la hago: ¿cuál sería el motivo de los aumentos? ¿Inflación baja? ¿Dólar barato? ¿Cuál sería? Que los laboratorios hoy estén aumentando los precios de los medicamentos por encima de la inflación. ¿Cuál sería la explicación para ustedes? Sí. Primero, con lo primero que planteaste, también poner en resguardo muchísimos médicos que laburan responsablemente, ¿no? Y que están ajenos a esta práctica que no debería existir, menos en estos momentos. Todos debemos garantizar el acceso de los medicamentos a nuestros pacientes, ¿no? Por otro lado, hace un año más o menos, Vaca, que los medicamentos vienen acompañando el IPC, no vienen por encima de la inflación. Pero sí recordemos que tuvieron un gran aumento en esa transición entre los gobiernos. Ahí estuvieron como un 80, un 100% por encima de lo que fue el IPC, y ese es el colchón con el que vienen con el aumento. Pero a partir de ahí vienen acompañando, te diría, casi un puntito por debajo del IPC. Y tampoco nunca supimos determinar cuál es la lógica que llevan adelante los laboratorios para aumentar, porque cuando, como te digo, no había ningún indicador en aquella época que nos dijese que los medicamentos tenían que aumentar un 100% por encima del IPC, y sin embargo lo aumentaron. No sé si fue por especulación o no sé qué veían. Pero no hay una lógica, Vaca. O sea, aumenta el dólar, aumenta, no aumenta el dólar, aumenta, claro, inflación aumenta, no hay inflación, aumenta. O sea, todos los meses aumenta. Siempre encuentran un motivo para aumentar los precios. Pero digo, la pregunta es, ustedes, en el caso tuyo como presidente del Colegio de Farmacéuticos, ¿no pueden hablar con el dueño de un laboratorio y preguntarle así, digamos, directamente, no por WhatsApp, por mail, sino directamente por teléfono? Decir, escúchame, ¿cuál sería el motivo por lo que aumenta este medicamento de una forma exponencial, como lo han hecho en los últimos tiempos? ¿No se puede hacer eso? Sí, no le dan explicaciones a la Secretaría de Comercio, no me la van a dar a mí. No, a mí me encantaría que nos den algún tipo de explicaciones. Por eso a la industria, a los laboratorios, mucho no les gusta que nosotros hablemos de esto, de lo que es la sustitución, de que el paciente tenga el derecho, porque bueno, defienden mucho la marca, y hay muchos que al defender la marca, como en todo, al defender la marca defienden el precio, y tienen muchos visitadores médicos en la calle trabajando justamente para posicionar una marca, y bueno, todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que acá, por eso, no podemos dejar a los pacientes liberados a las reglas de mercado. La Secretaría de Comercio debería tener una participación más activa, también entendiendo quién es cada quien en la cadena de valor, porque si bien nosotros no formamos precios, estamos ahí enganchados en un pedacito del precio del medicamento. Yo no tengo honorarios profesionales, o sea, si no vendemos la cajita no cobramos, no cobramos nuestros honorarios. Entonces, por ahí cuando el gobierno congela los precios, nos congela los ingresos a la pequeña economía, que son las farmacias de barrio. Entonces, me parece que tiene que ser una intervención sabiendo quién es cada quien en la cadena de valor, ¿no? Y cuánto gana cada uno de los actores de la cadena de valor. Está bien, bueno, Germán, no tengo más tiempo. Antes de despedirte, simplemente una duda tenemos por lo que hablamos los otros días con Carlos Vicente respecto a esta cobertura a la gente afiliada al PAMI, precisamente, estos recursos de amparo que abarcaba Mendoza, Salta, Tucumán y Córdoba también. ¿Sabés, tenés alguna novedad? Contéstame por sí o por no, si saben algo de la farmacia para la cobertura esa. No hemos visto ningún tipo de impacto. Lo que entiendo que atiende la medida es que justamente los afiliados vuelvan a recuperar la gratuidad a aquel que le corresponde sin llevar adelante ningún tipo de trámite. Tengo que la medida se enfoca en eso. Todavía no hemos visto no hemos visto resultados en la farmacia, no hemos visto todavía pacientes que me digan, bueno, yo me afectó positivamente la medida. No hemos todavía visto nada. Cuando te lo pregunté porque había un par de pasos procesales que cumplir antes que entrara en vigencia y bueno, evidentemente... Pero entiendo que es eso, que es evitar que el paciente haga los trámites, el que puede reunir los requisitos, que tenga que hacerlo y que se haga ese trámite automáticamente. Bueno, tengo entendido que se basa en eso la medida. Por ahora no hay noticias, así que bueno, gracias Germán por llegarte a la esquina del vecino. Un abrazo como siempre. Hasta acá momento. Gracias. A ustedes, un gusto. Gracias Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos. Fran, en un ratito vamos a volver con vos.